Bueno, vamos a la palabra del Señor. Hoy, como decía anteriormente, corresponde el libro de Jueces capítulo 19 y el título de la lectura de hoy es El levita y su concubina. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre, y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y se quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Gloria al Señor. Bueno, podemos ver aquí, hermano, que en este capítulo nuevamente el escritor comienza con esta frase en aquellos días cuando no había rey en Israel. Ayer les comentaba lo que dice el proverbio, que sin dirección sabia el pueblo caerá. No había una guía, no había una cabeza que dirigiese el pueblo, y como continuamente lo hemos dicho, lamentablemente cada quien hacía como mejor le parecía. La ley o las leyes estaban obsoletas, si se puede decir así. Nadie tenía respeto y cada uno hacía como le convenía. Y esto hacía que el pueblo viniese en una degradación, en un declive, tanto social, personal, espiritual, familiar. Y esto hacía pues que la nación entera pues comenzase a sufrir grandes consecuencias, sobre todo en la parte social, donde la gente no tenía respeto el uno para con el otro, y cada día pues se veían cosas tremendas en medio del pueblo de Israel. Y esta historia no escapa de esto. Podemos ver aquí que este levita pues aun cuando era la representación del culto en este tiempo, tenía pues un matrimonio, si se puede decir, un poco inestable. A través de la palabra podemos ver que en todos estos matrimonios donde existía las múltiples esposas, siempre, hermano, había pleito, había allí contienda en medio de esta familia. Pues no fue el propósito de Dios. Si Dios hubiese visto que el hombre le era necesario pues tener más de una esposa, él le hubiera hecho a una, no solo a Eva, sino le hubiera creado otras esposas. Y esto desde el primer personaje pues que tuvo una vida matrimonial múltiple. Todo esto en el libro de Génesis lo vemos que todo esto trajo problemas. Y aquí vemos que este levita tenía pues esta concubina. Dice que él era forastero y que vivía en lo más remoto de el monte allí en Efraín. Y él había tomado una mujer concubina de Belén de Judá. Este varón pues estaba allí y tenía esta situación. Y dice la palabra del Señor que esta concubina le fue infiel. Las concubinas eran como las segundas esposas o eran amantes legales que la gente pues le decía, esta es la concubina de fulano, y sabían pues que era algo aparentemente legal o declarado públicamente, si se puede decir así. Pero esta concubina le fue infiel a este levita, y
en su infidelidad, pues sintiéndose quizás avergonzada, descubierta, o quizás ya había perdido el amor, ya se había ido esa pasión, dice que se fue a la casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allí durante 4 meses. Esto es notorio desde tiempos antiguos. Cada vez que hay problemas en el matrimonio, casi siempre alguna de las dos partes se va a la casa de su padre. En estos días estuvimos estudiando la vida de Sansón, y Sansón, cuando tuvo problemas ahí con su esposa, se fue a la casa de sus padres. En esta ocasión, esta concubina tuvo este declive allí, esta infidelidad, y se fue a la casa de su padre. Cada uno de nosotros como pareja tenemos que resolver nuestros problemas personalmente, en nuestra intimidad allí, para que podamos pues disfrutar de un matrimonio estable. Pero no, esta mujer se fue allí a la casa de su padre, estuvo por 4 meses, y al parecer el tiempo no había sanado esta herida, no había curado esta situación, y estuvo allí mucho tiempo. Hay gente que dice, no estamos dando un tiempo. No, los problemas hay que resolverlos hablando, hay que resolverlos platicando, resolverlos de una manera personal, no uno por aquí, otro por allí. Y eso sucedió en este caso, y no se había resuelto nada, hasta que el levita dice que se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerle volver. Vemos aquí que el hombre pues tomó la iniciativa, se levantó, hermano, y fue pacíficamente, dice ahí la palabra del Señor, se fue a la casa de su padre para hablarle amorosamente y hacerla volver. Cada uno de nosotros tenemos que entender que según nosotros hablemos, vamos a tener la respuesta. La Biblia dice que la palabra blanda o la blanda respuesta quita la ira. Ayúdenos el Señor para que nosotros, hermanos, sepamos hablar en medio de los problemas pacíficamente, que tengamos esa cordura, que tengamos ese dominio propio, que tengamos esa templanza para hablar pacíficamente. Este hombre sabía, entendía la situación que estaba pasando con su concubina, y no fue a reprocharle su infidelidad, no fue allí a meterle el dedo en la herida, no, sino que dice ahí en la palabra de Dios que fue para hablarle amorosamente, hablarle al corazón, hablarle con sinceridad, con dulzura. Y dice que él fue para que ella le siguiera, para hacerle volver, y llevaba consigo un criado, un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Este hombre iba bien con su vida bien hecha, y llevaba consigo un asno para que ella volviese, o sea que iba preparado y creía pues que le iba a hacer volver. Y dice la palabra del Señor allí que cuando el padre de la joven le vio, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose. Vemos que este suegro, este varón, al ver que este hombre había vuelto para la reconciliación, le recibió gozoso. Sabemos que en la antigüedad, hermano, las mujeres cuando eran encontradas en el acto de la infidelidad, tanto la mujer como la persona que practicaba la infidelidad, eran apedreados. Lo vemos en la historia de Jesús cuando fue aquella mujer adúltera, y que Jesús le dijo, bueno, el que de vosotros esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra. Y vemos que en esta situación, no sé por qué no sucedió esto, pero sí sabemos que cuando el suegro, cuando el padre de la joven le vio, dice que se puso gozoso, salió a recibirle gozoso. Qué alegría
poder, hermano, ver al que era el esposo de su hija y que venía en son de reconciliación, en son de paz. Qué bueno es cuando nosotros buscamos la paz. Eso lo dice la palabra: buscad la paz y síguela. Hermano, la paz hay que seguirla. Hay momentos en nuestras vidas que al parecer la situación se pone difícil, el cielo se pone gris y no vemos claramente. Pero qué bueno es cuando Dios está con nosotros y nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Este hombre, el padre de la joven, al ver a este levita que venía en son de reconciliación, le recibió gozoso, le hizo entrar en su casa, hermano, y dice que se quedó en su casa comiendo y bebiendo y alojándose allí. Que nosotros podamos practicar la hospitalidad, poder dar de lo que nosotros tenemos, hermano, sin esperar nada a cambio, y regocijarnos, hermano, cuando veamos a nuestros familiares en medio nuestro. Así que ayúdenos el Señor en este tiempo en que estamos, en este tiempo decembrino, que podamos, hermanos, sentir esa hospitalidad los unos para con los otros en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos, la paz del Señor con ustedes, agradecidos con el Señor en esta hermosa mañana. Enviamos un saludo a nuestros hermanos allá en Amazonas, Puerto Ayacucho, que están en sintonía, el grupo Unción Gaditera. Que Dios les bendiga, gloria al Señor. Y bueno, continuamos aquí del verso 5 al 7, dice: al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Gloria al Señor. Bueno, venimos escuchando esta historia impactante y me llama mucho la atención la actitud, el corazón de este hombre levita, de cómo él tenía la disposición pues de perdonar a su compañera, aunque ella le fue infiel. Vemos aquí a este hombre pues con el deseo de restaurar su casa, su hogar, su matrimonio, que no es algo fácil, es algo que no todos están dispuestos a hacer, pero vemos que este hombre pues había dejado pasar 4 meses y había pensado, como decía el hermano Fran, pues venía dispuesto a recuperar a su mujer. Y vemos aquí cuando su suegro le ve, él se alegra, se contenta de ver que este hombre pues no guardaba rencor. Y qué bonito es que nosotros podamos perdonar, hermanos. Perdonar es una decisión, porque no es algo que usted va a decir: no, yo voy a esperar sentir cuando yo sienta, es que ahora no lo siento, cuando veo a esta persona se me estremece el estómago, me dan ganas de vomitar. Pero perdonar es una decisión. Y vemos que este levita tomó la decisión de perdonar a su mujer. Cuando está allí en la casa de su suegro, se alegra, no guarda rencor tampoco contra el padre de la joven, porque a veces nosotros cuando tenemos un problema con alguna persona, entonces nos queremos hacer enemigos de todo lo que rodea a aquella persona, de todos los amigos de aquella persona, y no debe ser así. El odio, la soledad no son buenos compañeros. Eso al final traerá consecuencias desagradables y dolorosas para el corazón. Así que esta enseñanza o esta historia, que es un tanto dura y fuerte, más adelante vamos a ver el desenlace, nos da una enseñanza aquí al principio de lo que es el perdonar. Y vemos allí que dice el verso 6: y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Este suegro tenía una característica especial, le gustaba compartir, y oye, contento de que este hombre volviese a recibir a su hija,
que había cometido un pecado, él estaba agradecido. Qué bonito es ser agradecido, no solamente con palabras. Él lo invitó allí, dice que comieron juntos, se alegraron, bebieron, compartieron. Que Dios nos ayude a que nosotros no seamos personas solamente de palabras, sino que actuemos con hechos, que mostremos la gratitud, el agradecimiento con hechos, con palabras. Y dice allí, se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Su suegro estaba agradecido, contento. Cuando este hombre se iba a ir con la hija del suegro, pues el suegro volvió a insistirle: quédate y se confortará tu corazón. Y de alguna forma pudiésemos decir que Dios permitió que su padre estuviera allí con la hija, porque más adelante vamos a ver el desenlace, como dije al principio de esta historia. Dios permite todas las cosas con un propósito. Dios nos da la oportunidad de compartir y debemos de aprovechar, porque no sabemos cuándo sea el último día de nuestra vida en esta tierra. Así que no guardes rencor, aparta el enojo, la amargura, la envidia, todas aquellas cosas que nos hacen alejar de lo que es vivir en familia. Y en estos tiempos pues de fiestas dicembrinas, vamos a aprovechar el tiempo en familia, porque es una gran bendición. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que están aquí observándonos, los que nos están escuchando. Y bueno, seguimos aquí el estudio de la palabra en Jueces, capítulo 19, el versículo 8 al 10, dice así: Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y guarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí que ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche, he aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón. Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y tirás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Bueno, en este pasaje estamos leyendo ahora cómo otra vez, como decía nuestra hermana Verónica, el suegro le propuso por una quinta vez que se quedara, ¿verdad? Porque comenzaron desde la mañana a festejar, a alegrar su corazón con la comida, la bebida, y ya cuando estaba acabando el día, el suegro le dijo que se quedase una noche más, que ya estaba oscureciendo y no era recomendable que se fuera a esa hora, sino que pasara la noche y a la mañana siguiente se iba. Y bueno, se volvió a quedar y al día siguiente volvieron a celebrar y el suegro le vuelve a decir lo mismo, porque festejaban desde temprano hasta que empezaba a declinar el día, empezara a llegar la noche. Y el suegro le propuso otra vez que se quedara, pero ya él quería irse a su casa, ya había decidido marcharse ese día y le dijo que no, ¿verdad? Que él se iba a ir a su casa, que ya había pasado los días ahí, ya había alegrado su corazón, ya había solucionado entre familias, se había solucionado este incidente que había pasado en esta pareja. Y resulta ser que dice la palabra del Señor que ellos se fueron, ¿verdad? Y llegaron hasta Jebús, que era antes Jerusalén, a esta ciudad. Llegaron de noche, habían partido muy tarde de la casa de su suegro y se fueron de camino. Una de las cosas que vemos aquí, ¿verdad? Que no era recomendable que la gente caminaran de noche por ahí, porque si en el tiempo ahorita actual también suceden esas cosas, cuando uno va muy tarde caminando por sitios que no son muy recomendables, bueno, pueden pasar cosas que luego las podemos lamentar. Y este hombre pues no se percató de lo que podía suceder, que nuestros hermanos más adelante van a explicar. Pero una de las cosas que nosotros debemos tener mucho cuidado, que hay situaciones donde sabemos nosotros que no es recomendable que esté. Hay conversaciones en las cuales nosotros sabemos que no es recomendable que como hijos de Dios estemos, sin embargo a veces nos quedamos y luego sufrimos las consecuencias de estar en lugares donde no debemos estar, de ir a lugares también donde nos invitan, tal vez amigos y amigas, y vemos que no es recomendable para nosotros que servimos a Dios estar, porque luego más adelante podemos lamentar
el sitio donde estemos o las conversaciones donde participemos o trabajos errados que tomemos y luego suframos las consecuencias. Este hombre, ¿verdad?, sabía que no era recomendable andar tan tarde por ahí porque había ladrones, porque había violadores, que o sea, otras cosas que pueden suceder que hace la gente de noche porque se le hace más fácil porque no los ven. Y en el tiempo de antes, bueno, era igual, no había tal vez la tecnología que por lo menos en esta parte del mundo hay, en todos lados hay cámara, hay países donde no hay cámara y suceden cosas fuertes. Entonces, que Dios nos pueda ayudar, ¿verdad?, a discernir entre lo bueno y lo malo, lo que realmente nos conviene y no nos conviene, para que luego no suframos las consecuencias de esta mala decisión que a la final este hombre tomó. Y bueno, más adelante vamos a ver lo que está pasando. Dios nos puede ayudar a cada uno de nosotros a tomar decisiones y a poder entender que si tomamos algo mal, pues nos vamos a sufrir las consecuencias, que podamos ser precavidos, que podamos pedir sabiduría de Dios para que hagamos las cosas bien y luego nos vaya bien más adelante. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados, la paz del Señor en su vida. Bueno, continuamos aquí en este maravilloso capítulo 19 de Jueces, verso 11 al 13, y dice la palabra: y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos de ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjero que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Bueno, mis amados, vemos, ¿verdad?, a este hombre, ¿verdad?, levita allí, gloria sea al Señor. Y una de las cosas que me impacta, ¿verdad?, es la constancia, ¿verdad?, del suegro allí, de que se quedara, ¿verdad? Y podemos ver que este hombre, ¿verdad?, este suegro, sea Dios allí, porque más adelante vamos a ver, ¿verdad?, lo que sucede. Y Dios a veces sí obra, hermano. Hay gente que se pone, ¿verdad?, a nuestro favor, viendo de pronto nuestra condición, ¿verdad?, para trabajar, y de pronto esa manera en la cual nos expresamos. Y podemos ver, ¿verdad?, que aquí no solamente una vez, dos, tres, cuatro, hasta la quinta vez, ¿verdad?, este hombre se queda allí, hermano. Qué bueno la hospitalidad, hermano, también, porque a veces sabemos que a veces nosotros entre la misma familia, a veces nos mordemos, ¿verdad?, en esa situación. Pasan 2, 3 días, ya como que estamos estorbando. Pero vemos que la presencia de este levita trajo, ¿verdad?, una gran bendición, ¿verdad?, para este hogar, porque si el suegro no quería que se fuera, ¿verdad?, y lo estaba allí caratico deteniendo y lo detenía. Pero vemos más adelante, ¿verdad?, que era de parte del Señor. Y otra situación, ¿verdad?, que me llama la atención es acerca, ¿verdad?, de la decisión que quería tomar el criado. Y dice: y estando ya junto a Jebú, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vamos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjero que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá, hermano. Puede ser que se les prestaba, ¿verdad?, ese lugar allí, como dice la palabra, ¿verdad?, en Jebú, pero no era un lugar, hermano, apropiado para los hijos de Israel. Esa gente eran extranjeros. Qué bueno, hermano, cuando cuando entendemos y tenemos esa madurez, ¿verdad?, vamos a decir, de determinar con qué personas podemos compartir. No todo, ¿verdad?, es amigo del creyente, vamos a decirlo en este tiempo, hermano. Podemos compartir, podemos hablar, pero hay cosas que de pronto se nos escapan, hermano. Hay momentos donde de pronto conversaciones, ¿verdad?, entre ellos mismos que no podemos, ¿verdad?, de pronto ni participar. Por eso es importante tomar en cuenta, hermano, los principios. No que de pronto usted es un religioso, que usted es un santo porque de pronto está compartiendo. No, mis amados, sino es que hay cosas a veces que debemos de cuidar nuestro oído, nuestras palabras, porque en muchas palabras nos falta el pecado, hermano. Por eso es importante mantener, hermano, esa discreción, ¿verdad?, en el Señor. Es una oportunidad, estando nuevo creyente, hermano, siendo, vamos a decir, novato en las cosas del Señor. Y dice: pero ¿por qué me prohíben compartir con mis amigos? ¿Por qué me prohíben de pronto? No, ellos son mis amigos de infancia, yo los conozco, yo los quiero rescatar para el Señor.
pero siempre hay gente madura, hay gente que tiene conocimiento, hay gente que tiene experiencia. Me decía, Pedrito, mira, no te conviene, siervo, cuando tengas unos días más ya en el Señor, ya puedes ir a hablarles de ello. Y bueno, pasó la situación, hermano, y en un momento, ¿verdad?, allí compartiendo con mis amigos, hubo un alboroto, hermano. Y casi que me veo allí involucrado en medio de ese alboroto, hermano. Y de verdad que me contristé, hermano. Y lo que recalcaba en mi cabeza eran las palabras de ese anciano. Me decía, viste, yo te lo dije, te fueras quedado, quédate quieto con nosotros, aquí compartimos. Y de verdad que tomé el consejo, mis amados. Y bueno, al tiempo volvió otra vez, sí, pero ya tenía una madurez diferente, hermano. Ya tenía más conocimiento en las cosas del Señor. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que Levita le dice allí, ¿verdad?, a sus siervos que no iban a entrar a tierra de extranjeros, si no era, ¿verdad?, de su pueblo, hermano. Qué importante cuando ustedes nos identificamos con nosotros mismos. Por eso, como les dije al principio, no es que somos religiosos, no es que somos más que los demás, sino que a veces tenemos que cuidarnos, hermano. Somos un linaje, hemos sido comprados a precio de sangre. El Señor pagó el precio por nosotros, hermano. Dirá usted, pero bueno, ¿qué costo tiene ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? Entonces, somos hijos de Dios, debemos identificarnos como hijos de la luz, hermano. Mantener ese buen testimonio para la gloria del Señor. Entonces, tengamos pendiente, hermano, de lo que estamos, ¿verdad?, en el Señor. Tengamos pendiente de mantener ese testimonio, de guardarnos, hermano. ¿Para qué, hermano? Para ser una luz para el Señor, para dar testimonio para la gloria del Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Siguiendo por el libro de los Jueces, verso 14 dice así: pasando pues, caminaron y se les pasó el sol, se les puso el sol a Gabaa, que era de Benjamín, y se pasaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Vemos que es lamentable cuando anda uno por ahí y pide un lugar donde guarecerse, pasar la noche, pero que la gente le niega. Y eso le pasó a este hombre. No quiso entrar en el otro pueblo porque dice, no, vamos al pueblo nuestro. Sin embargo, se acercaron allí a este lugar y no lo recibieron. No hubo quien les diera un lugar, un albergue, y decir, bueno, aquí, ellos no pedían nada, no, solo pedían, era solamente que le dejaran donde dormir, ¿no? Porque ellos llevaban todo lo necesario para el viaje, pero no hubo quien le diera un poco a donde dormir, y tuvieron que sentarse en la plaza, amanecer allí. Pero bueno, ahí vemos más adelante lo que pasó, que ese pueblo no era un pueblo que tuviera temor de Dios, no era un pueblo caritativo, sino que era completamente gente mala, gente perversa, gente que le gustaba hacer la maldad, ¿no? Y veces que por no oír un consejo, por no oír nosotros nos metemos en ciertas cosas y no queremos oír la sugerencia de los demás, ¿no? Este hombre le pasó eso porque no escuchó la sugerencia de su criado, ¿no? Tenemos un autoorgullo que a mí no me va a estar mandando quien se cree que es, lo creo yo que es inferior a mí, ¿no? Entonces, no, pues ¿cómo va a estar mandando yo soy el jefe y va a decir que duerma aquí? No, pues sigamos adelante. Entonces, eso le pasó a este hombre, ¿no? No oyó a su criado, que le dijeron que se quedara allá, y siguieron adelante. Sin embargo, no se encontraron en un pueblo perverso, a donde pasó muchas cosas que más adelante veremos, ¿no? Es bueno siempre escuchar a la persona que tenemos al lado, sea quien sea, pero escuchemos lo que nos está diciendo. Bien, mis amados hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, la paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos con esta tremenda historia. Vamos a ver versos 16 al 21,
Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: pasea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, esta es una historia donde hay tanto que sacar, hay tantas enseñanzas, ¿verdad? Pero en este caso vemos que este levita junto con su concubina ellos tenían la desconfianza de que al llegar a un pueblo, a una de las ciudades de allí de Israel, iban a estar seguros y confiados. Sin embargo, cuando ellos llegan a aquella ciudad, se encuentran con que nadie los recibió en su casa. Nadie, amados hermanos. La Biblia dice allí, ¿verdad?, que en aquel tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Vemos claramente en la palabra que se habían olvidado de la palabra, se habían olvidado de los mandamientos. Dios había mandado de que debían alojar al forastero, al extranjero, ¿sí? Había un alto concepto de la hospitalidad en aquel entonces y era un mandamiento de parte de Dios. Sin embargo, ellos no estaban cumpliendo con ese mandamiento. Dejaron a aquel hombre solo en aquella plaza, y aún sabiendo que ese lugar era peligroso, por lo que podemos ver más adelante, luego en la historia. Entonces viene un hombre que viene del campo, dice, una persona mayor, viejo, dice aquí la Biblia. Hay gente que se ofende cuando le dicen viejo, pero no hay que ofenderse. Hasta la Biblia le dice viejo. Miren, era un viejo, un hombre mayor. Y este hombre venía del campo, y cuando los vio allí, entonces dice que habló con ellos, ¿no? Y le preocupó que ellos se quedasen allí en la plaza. ¿Por qué? Porque ese hombre sabía lo que había en esa ciudad, sabía que era peligroso. Y resulta que él habla con el levita, y el levita le dice de dónde es. Y justamente eran de la misma tierra, eran de la parte remota del monte de Efraín. Así que eran compatriotas, ¿no? Por decir, eran del mismo lugar. Así que yo creo que aquel hombre con mayor razón sintió la necesidad de ayudar a su compañero, a su amigo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos gente de nuestro propio país, de nuestra propia ciudad, de nuestra propia región, y la vemos en necesidad, pues nos sentimos identificados porque decimos, ay, no, este es mi coterráneo, ¿verdad? Voy a ayudarle. Y eso fue lo que sintió este hombre. Entonces le preguntó, y el levita le explicó cuál era su asunto. Vengo de tal lugar y voy hacia la casa de Dios allí y no hay quien me reciba en casa. En ese momento la casa de Dios no quedaba en Jerusalén, sino en Silo. Ese era el lugar donde estaba. Entonces él quería dirigirse hacia allá, pero no había nadie que lo recibiera en casa. Y esto nos recuerda incluso cuando María y José estaban allí buscando un lugar, porque fueron allí a ser empadronados en Belén, y dice que no hubo lugar para ellos en el mesón, no había quien los recibiera en casa, y por eso Jesús nació en un pesebre, ¿verdad? Y en muchos tiempos, lamentablemente, la gente cierra su corazón y cierra las puertas de su casa y no le gusta hospedar a las personas. Pero es importante la hospitalidad. Sabemos que tenemos que tener cuidado, sabemos que no podemos meter también así cualquier persona a lo loco en casa. Yo tengo muchas experiencias de eso, pero sí debemos ver, este era un levita, no era cualquier hombre, amados hermanos, era un levita, y sin embargo vemos la dureza que había en el corazón en ese pueblo de esto donde habitaban los benjamitas.
Entonces, cuando él le dice eso, le dice también el levita que ellos tienen su propia paja, su comida, su vino, tienen todo. Es decir, no nos falta nada, no vamos a hacer carga en ninguna parte, solamente que no tenían dónde posar, ¿verdad? Entonces dice que el hombre anciano dijo: paz sea contigo y tu necesidad toda quede solamente bajo mi cuidado. Este hombre tenía un alto concepto de lo que era la hospitalidad y tomó a esta pareja junto con el siervo que iba allí con ellos, los llevó a su casa. Dice que les dio de comer a sus asnos, le lavaron los pies, comieron y bebieron, ¿verdad? Qué lindo, amados hermanos, que en medio de cuando uno se siente así como en un lugar donde no tiene cobertura, por decirlo así, no tiene familia, que haya alguien de nuestra gente que nos pueda cobijar. Por eso nosotros aquí en esta casa de Luz del Mundo Barcelona, siempre todos los años ofrecemos a las personas, especialmente a los venezolanos, pero a cualquier persona que quiera venir, y siempre le ofrecemos a la iglesia: todo el que no tenga dónde pasar su Navidad en familia, no se quede solo en casa, no se sienta triste, véngase con nosotros, y nos gusta recibirlos aquí, poder brindarles la comida, poder que ellos se sientan en familia. Es algo que a nosotros nos gusta, es algo que a Dios le agrada y Dios nos manda, y es algo que hizo este hombre, ¿verdad? Con el levita. Él lo recibió en su casa, lo atendió, fue un buen hombre, allí un buen, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, ¿no? De las personas que le da hospitalidad a la otra, un anfitrión, esa es la palabra, un buen anfitrión. Y esto es lindo, amados hermanos, que seamos buenos anfitriones, que nos esmeremos por atender bien a las personas, que nos esmeremos por atender al necesitado, mis amados hermanos. Ellos en sí no estaban necesitados ni de comida, ni de ropa, ni de nada, pero necesitaban un lugar donde dormir y poder estar seguros. En la plaza había muchos peligros, y más adelante vamos a ver cuántos peligros terribles habían allí, y de esto lo quería librar aquel hombre. Así que dejemos, amados hermanos, que en nuestro corazón fluya esa hospitalidad, esa ayuda hacia el necesitado. Algo que debe identificar a nuestros hijos de Dios precisamente debe ser eso. Como hijos de Dios debemos estar dispuestos para ayudar al necesitado. No solamente esperar que nos pidan, sino ver la necesidad como la vio este hombre. Él vio la necesidad en el forastero y fue a suplir esa necesidad. Asimismo, Dios quiere que hagamos entre nosotros, que miremos la necesidad de nuestro hermano y que seamos sensibles a esa necesidad y nos ayudemos unos a otros, porque en eso estamos mostrando el amor de Dios, ¿verdad? En eso estamos reflejando que el amor de Dios está en nuestro corazón, y el amor, recuerden, no son solo palabras, el amor son hechos. Con esto este hombre estaba mostrando que había amor en su corazón por el prójimo. Hay amor en nuestro corazón por el prójimo, como en nuestra actitud cuando vemos a alguien que está en necesidad. Mire qué lindo ejemplo nos da este hombre. Así que, amados hermanos, sobre todo en esta Navidad, esperamos, hermanos, que usted comparta. Recuerde que Jesús es el verdadero motivo de la Navidad. Comparta con el necesitado su pan, invítelo a su casa, bríndele cariño, háblele de Jesucristo, muestre el verdadero amor, porque ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Buenos días, Dios les bendiga. Seguimos aquí con el estudio de la palabra del Señor. Y nos toca, estamos en el capítulo 19 de Jueces. Qué triste historia, ¿no? Ahí en la Biblia, tanto bonitas historias como historias tristes, historias execrables y malas. Porque no solamente apareció lo positivo del pueblo del Señor, sino también las cosas negativas. El apóstol Pablo habló allá en Corintios y dijo que hay cosas que se hacen entre ellos que da vergüenza, que es vergonzoso hablar en público acerca de ellas. Qué triste es cuando una historia así llega a tocar las casas, los hogares, las vidas. Pero hay tiempos malos y debemos prepararnos para esos tiempos, para resistir la embestida, para resistir la lucha,
Todas esas cosas están escritas para que nosotros no las repitamos. La Biblia dice que fueron tentados en el desierto para que nosotros soportemos la tentación. No cayeron algunos, pero en su mayoría cayeron. Todo está escrito en la palabra. Así que procura conducirte según la palabra del Señor. Aquí está la historia de un levita, de un ministro de Dios. Ese fue el área que se le dejó a los levitas. Ellos no tenían tierra fija en Israel, no se les dio heredad, pero en cada lugar los israelitas estaban obligados a apartar una porción de tierra para dejarlo para los levitas. Así como en las ciudades, cuando hay las construcciones y la distribución de la ciudad, no dejan construir a la gente donde quieren, sino que hay lugar para áreas verdes. Dentro de esas áreas verdes están los parques, están las plazas y están las iglesias. Se reserva en la construcción de una ciudad un lugar para las iglesias. Pues en Israel también había un lugar para los levitas. En cada tribu debía haber un lugar para que vivieran los levitas. Ellos eran los encargados de conducir al pueblo a través de la palabra del Señor, de orar por el pueblo, de consultar por el pueblo, de orientar al pueblo. Y este levita iba emigrando hacia su ciudad. Él tomó una esposa. Mis amados hermanos, sí, aquella mujer le falló. La mujer se fue a su casa. Lo normal era que el hombre anunciara aquella traición y esa mujer fuera apedreada. Pero este hombre amaba a su mujer y no quiso infamarla, no quiso divulgar su error, su caída. Así que la dejó ir, se fue hacia la casa de su padre. Pero pasado algunos días, aquel hombre reflexionó: me falló, sí, pero yo la amo. Y se fue a buscarla a la casa de su padre y le habló amorosamente para que volviera con él, y ella volvió con él. Cuando van de regreso, les cae la noche en el camino y su criado, van 3 personas, el levita, su criado y la mujer. Su criado le dice: aquí está la ciudad de los jebuseos, pasemos allá para pedir hospedaje, que alguno nos reciba. Y el levita le responde: yo no voy a ir a ciudad de extranjeros. Vamos a entrar aquí a Gabá y allí veremos si alguien nos recibe. Pero entraron a Gabá. Prefirió el pueblo del Señor, prefirió una ciudad habitada por paisanos de él. Pero mira, a los suyos vino, dijo el Señor, y los suyos no le recibieron. Cuando el Señor venga, vendrá con sus manos traspasadas. ¿Dónde le traspasaron? En Jerusalén. Y le preguntarán: ¿esas heridas de qué son? Y él responderá: con estas heridas me hirieron en la casa de mis amigos. Aquel levita fue a una ciudad israelí, a Gabá, porque pensó que allí estaría más protegido, allí estaría más cuidado, allí estaría en medio del pueblo del Señor. Pero todas estas cosas para nosotros son una enseñanza. A veces nosotros esperamos que del pueblo de Dios saldrá la justicia. A veces nosotros pensamos que del pueblo de Dios saldrá todo lo bueno. Pero yo quiero decirte que el pueblo de Dios son seres humanos. Y ahí hay de todo. En la viña del Señor hay de todo. Hay trigo y hay cizaña. Y a veces nos toca a nosotros encontrarnos con la cizaña.
No porque nos encontremos con la cizaña vamos a tropezar y caer. Mantengámonos en pie. Sigamos fieles al Señor, que Él no nos deja ni nos desampara. No pongas tu mirada en el hombre porque el hombre no salva. Pon tu mirada en Jesucristo. Él dijo, mirad a mí, sé salvo todos los términos de la tierra. Así que no es hacia abajo donde debemos mirar, sino hacia arriba. Dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo respondió esa pregunta. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y dice más, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. ¿Por qué? Porque has alzado tus ojos hacia lo alto. Has alzado tus ojos a Dios. Mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra. Él es la puerta, Él es la salida, Él es el refugio. Así que mira a Dios. En Él está la esperanza de los siglos. Aquel pobre levita entró a la ciudad de Gabá. Se estuvo en la plaza porque nadie quiso recibirlo. Primero, no eran hospitalarios. Nadie quiso recibirlo. Y un forastero también era del pueblo de Dios. Era del monte de Efraín. Venía de su trabajo y los vio en la plaza y les dijo, hombre, no se queden aquí en esta plaza. ¿Por qué estáis aquí en esta plaza? Esto es peligroso. Y ellos le dijeron, estamos aquí porque nadie nos ha recibido. Aquel hombre le dijo, venid a mi casa, posad allí y yo me ocuparé de ustedes. Ellos le dijeron, solamente necesitamos hospedaje. Traemos nuestra propia comida, traemos forraje para los animales y solamente necesitamos hospedaje. El hombre le insistió y dijo, yo me ocuparé de vosotros, ustedes comeréis en mi casa, ustedes estarán conmigo y allí estarán protegidos. Eso esperaba el hombre también, pero cuando llegaron a casa y están a la mesa, se oye que golpean la puerta. Eran los hombres de la ciudad, hombres perversos, que rodearon la casa y le dijeron al hombre, saca a esos forasteros, queremos conocerlos. Él les dijo, no hagáis ese mal, esa aberración entre el pueblo de Israel. Ahí está la esposa de él, ahí está la mujer de él, yo también tengo hija, os la sacaré y haced con ella lo que queráis. Era tan terrible, se veía tan horrendo que un hombre fuera violado sexualmente, que el hombre prefería entregar a su hija. Qué tremendo. ¿Quién haría eso? Seguramente que nadie lo haría eso, pero este hombre lo hizo por evitar que se hiciera tal aberración en el pueblo de Israel. Ellos insistieron y el hombre le sacó a la concubina y ellos estuvieron abusando de ella toda la noche. Cuando llegó la mañana, la mujer estaba muerta en la puerta del levita. Él le echó sobre su cabalgadura, se fue a su tierra y allí la cortó en pedazos y mandó un pedazo a cada tribu de Israel. Mandó un pedazo. Y cuando Israel, con un mensaje donde le contaba lo que habían hecho los de Benjamín, entonces todo Israel se unió con él. Se unieron para pelear contra Benjamín. Y hubo guerra en Israel porque nunca se había visto tal cosa. Pero ellos pidieron que se le entregara a aquellos hombres y no quisieron entregarlo. Entonces hubo guerra, hubo destrucción. Casi se extingue la tribu de Benjamín. Mis amados hermanos, nosotros, la Biblia dice que del impío saldrá la impiedad.
Nosotros debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Si nos llamamos creyentes, si nos llamamos cristianos, debemos actuar como cristianos, no solamente es hablarlo. Yo voy a leer el versículo 24 en adelante. Dice aquí una hija, he aquí mi hija virgen, y la concubina de él yo os la sacaré ahora. Humillarla y hacer con ella como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Tremenda infamia y querían hacer aquellos hombres, violar al levita, a un hombre de Dios, a un ministro de Dios, pero a quien fuese. No importa si no era ministro de Dios, fuese quien fuese, debían respetar. No debían actuar de esa manera. Eran el pueblo de Dios, el pueblo que conoció la ley de Dios. Dice el 25, mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Qué terrible. Saciaron su maldad. No la dejaron hasta que amaneció. Dice, y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Mis amados hermanos, aquel hombre hizo algo que nunca se había hecho. Cortó en pedazos a su mujer y envió un pedazo a cada tribu de Israel. Cuando la gente veía eso decían, considerad y ved que nunca se ha hecho esto en Israel. Da vuestro parecer, ¿qué hacemos con estos hombres? Tenía que haber una ley. Israel estaba desenfrenado. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Donde no hay ley, la gente se desenfrena. Eso se llama anarquía. Y ahí en Israel todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Nadie decía esto es malo o esto es bueno. Pero esta vez se pasaron. Esta vez pasaron el límite. Da vuestro parecer, decía el levita. Da vuestro consejo. ¿Qué hacemos? ¿Quién va a tomar la rienda de la justicia aquí? ¿Quién va a tomar la autoridad? Y todo Israel se unió como un hombre. Si no se hubiera hecho justicia en aquel tiempo, entonces, hermano, Israel se habría perdido para siempre, porque los malos ejemplos cunden. Los malos ejemplos son los que más se siguen. La gente prefiere tender sus intuiciones hacia el mal. La gente prefiere encaminarse hacia lo malo. Cada uno buscó su propio camino. Hoy en día se ha perdido el sentido de la moral. Lo que ayer era malo, hoy no es malo. Los estadistas, los hombres que catalogan los tiempos, dicen que este tiempo se le puede llamar el tiempo de la posverdad. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente filosofa. Cada uno hace lo que le da la gana y dicen no hay nada malo, no hay nada bueno, todo depende de tu punto de vista, todo es relativo. Ay, ¿a dónde vamos a llegar con esta situación?
Ayer solamente nos encontramos con una noticia de un hombre que mató a su mujer y mató a un niño recién nacido de meses. Qué terrible lo que estamos viviendo. Hijos que se levantan contra los padres y los matan. Padres que se levantan contra los hijos y los matan. Niños pegándole a sus progenitores, a sus abuelos, a sus padres. Rompiendo las cosas en la casa. Los que gritan son los hijos. Y no se les puede corregir porque se va a traumatizar. Mire, la Biblia no miente y la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón de los niños, mas la vara de la corrección lo alejará de ella. A los niños hay que corregirlos. El hombre, el psicólogo que dijo que no se debía castigar a los niños porque podrían ser traumatizados, el hijo fue condenado a muerte por un delito de asesinato. La hija se convirtió en una drogadicta. Él nunca los disciplinó y nos dio el ejemplo con su propia vida. Sus hijos vivieron apartados de todo lo bueno. Hoy en día los gobiernos le dan los teléfonos a través de los medios de comunicación a los hijos para que denuncien a los padres y los padres les disciplinan. Bueno, ¿qué hacen? Los padres echan a los muchachos de la casa y les toca a los gobiernos lidiar con ellos. Los gobiernos no fueron hechos para criar a los hijos, para eso está la familia. ¿Y cómo terminan? Ingresándolo en un internado donde hay delincuentes mezclados con muchachos buenos y terminan criando delincuentes. ¿Qué es dónde va a terminar esta sociedad? Nosotros sabemos dónde. El fin se acerca, las profecías están cumplidas. Empezaron a luchar por una ideología de género donde decían que las personas no nacen niños o niñas, sino que se lo impone la sociedad. ¿Qué está sucediendo ahora? Ahora hay personas que dicen que son asexuales, no tienen sexo. Ahora hay personas que quieren acostarse con animales, practican la zoofilia. Llegó una mujer a casarse con un caballo allá al juzgado de Canadá y el juez dijo, bien puede, si quiere casarse, aquí estamos en una sociedad libre. Cada uno hace lo que le da la gana, cada cabeza es un mundo, pero la Biblia dice que cada cabeza está contaminada. Así que vuélvete a Dios porque mañana puede ser tarde. Estas historias siguen allí plasmadas en la Biblia para que nosotros conozcamos hasta dónde puede llegar la maldad del hombre. Democracia es una palabra griega, democracia, y viene de gobierno del pueblo. Pero mire cómo nos han llevado los gobiernos del pueblo. Es bueno cuando gobierna Dios, cuando la gente hace cada uno lo que le parece. Eso no es gobierno, eso es un desgobierno. La gente se desmadra. Así que vuélvete a Dios. Entrégale las riendas de tu vida a Dios. Entrégale tu vida al Señor. Este es el momento en que tú te debes entregar al Señor. Pon la mano derecha en tu corazón. Cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti. Abro mi corazón. Y te recibo. Como mi Salvador. Entra en mi corazón. Y quédate en mi corazón. Desde ahora y para siempre. Gracias, Dios mío. Te entrego mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Dame vida nueva. Gracias, Dios mío. Por haber tocado mi corazón. Ahora soy tu hijo. Y tú eres mi Padre. Soy tu pueblo. Y tú eres mi Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Le dejamos hasta mañana. Hermano Puertas, ¿quién o qué es un santo? Un santo es toda persona o cosa que se dedica a Dios. Si usted dedica una mesa, una casa, el altar, una copa para Dios, eso es santificado y es santo porque le pertenece a Dios. Nosotros los creyentes somos llamados santos.
en la Sagrada Escritura. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo.